¿Crees que cada uno de nosotros no merece tu atención? Deberías dejarte alguna puerta. Bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Canal T. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se encuentra bajo una creciente presión para empezar a levantar las sanciones sobre Venezuela, después de que su par, Nicolás Maduro, liberara a 2 presos norteamericanos y prometiera reanudar las negociaciones con la oposición. La decisión de Maduro fue consecuencia de un sorpresivo viaje a Caracas de funcionarios de alto rango de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, encabezados por Juan González, que es el responsable para América Latina del Consejo Nacional de Seguridad. En los últimos 5 años, Estados Unidos ha aplicado, con escaso éxito, digámoslo, desde duras sanciones petroleras hasta cargos penales y apoyó a la oposición venezolana para restaurar la democracia en ese país. La invasión rusa a Ucrania ha trastocado el orden mundial y Estados Unidos revé ahora sus prioridades, las prioridades en materia de seguridad nacional. Los estados petroleros considerados hostiles, que están bajo sanciones, como es el caso de Venezuela, es el caso de Irán, podrían sacar provecho de esta situación para aliviar el veto a las importaciones del crudo ruso y los precios en alza. Este es el dilema de Estados Unidos. La inflación trepa, se acercan las elecciones de medio término de noviembre, vitales para la segunda parte del gobierno de Joe Biden, y por lo pronto el régimen de Maduro, aliado de Vladimir Putin, aceptó retornar a las negociaciones con la oposición en México, mientras otros 6 norteamericanos siguen presos en Venezuela. Frente a este panorama estamos con Carolina Jiménez Sandoval, que es presidenta de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, de Washington Office on Latin America, por sus siglas en inglés más conocido como WOLA. Es un centro de estudios y promoción de los derechos humanos y de la democracia en América Latina y el Caribe. Hola, Carolina. Un gusto saludarte, Jorge, a ti y a la audiencia. Lo mismo digo. ¿Significa este movimiento de piezas, apresurado por supuesto a raíz de lo que ocurre en Ucrania, un abandono de los pilares de Estados Unidos de los últimos años, sobre todo con respecto a Venezuela? No creemos que haya un abandono en cuanto a los fines, ¿no?, de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, que en el gobierno de Biden, y lo ha dicho con mucha claridad, ha sido el de promover, ¿no?, democracia y respeto por los derechos humanos de los venezolanos. Lo que creemos es que podríamos estar frente a un cambio en la forma de hacer política, ¿no?, más que en el abandono de sus metas u objetivos estratégicos en cuanto a su política exterior. Si bien, digamos que durante casi todo el primer año, ¿no?, de la administración Biden hemos visto una administración más o menos que ha continuado, ¿no?, la misma política de sanciones, de muy poca comunicación con la administración de Nicolás Maduro. Lo que estamos viendo ahora, pues, obviamente es un contacto directo, ¿no?, como bien tú lo decías en la antesala, a través del envío de diplomáticos de alto rango, y bueno, la posibilidad, ¿no?, de que a través de ese contacto se reanuden las negociaciones en México que fueron suspendidas justamente por Maduro mismo. ¿Crees que Juan Guaidó tiene menos apoyo de Biden que el que tuvo del gobierno de Donald Trump? El gobierno de Biden no ha quitado el reconocimiento formal, ¿no?, que hizo el gobierno de Trump a Juan Guaidó como presidente interino. Entonces no ha habido, ¿no?, en ningún momento, y lo hemos visto que a través de diferentes voces de su gobierno lo ha recalcado, no ha habido un cambio en cuanto a su política de reconocimiento. Ahora bien, el presidente Biden, a diferencia de la presidencia de Trump, sí ha dicho que su estrategia no es la estrategia de la máxima presión, ¿no?, que es como se le denominaba a la política de Trump sobre Venezuela, con la idea de que a través de sanciones muy, muy duras se derrumbaría automáticamente el gobierno autoritario, ¿no?, que ejerce Nicolás Maduro sobre Venezuela. Y bueno, creo que es bastante claro
que eso no sucedió. El gobierno de Biden sí tiene una apertura diferente en cuanto a la posibilidad de que se realicen negociaciones que pueda conducir a cambios graduales de redemocratización, ¿no? Que pudiesen terminar en una transición pacífica hacia la democracia. ¿Es, ¿Es más difícil lidiar con Maduro o lidiar con la oposición venezolana, que cuando llegan las elecciones no se ponen de acuerdo y terminan debilitándose? Es bastante claro, y esto no es un secreto para nadie, que la fragmentación y la desunidad, la falta de unidad de la oposición venezolana siempre ha sido un punto a favor, ¿no? de la concentración de poder que ejerce Nicolás Maduro, ¿no? Una oposición que no está unida, que está fragmentada, pues sí tiene muchísimo menos posibilidad de ejercer un frente común, ¿no? Frente al autoritarismo de Maduro. Ahora hay que decir que es difícil, ¿no? Pensar que es más fácil lidiar con Maduro que lidiar con otros actores políticos, pues porque ya sabemos que Maduro representa, ¿no? a uno de los gobiernos más represivos de la región y que además la concentración de poder que ha logrado acumular durante ya muchos años también implica que pueda tomar decisiones como las que tomó, ¿no? El año pasado de suspender el diálogo, las negociaciones en México, sin mayor pérdida de capital político, porque su capital político no es democrático, ¿no? Y por lo tanto no necesariamente presta suficiente atención a las propias necesidades de la sociedad venezolana. Entonces creo que lidiar, ¿no? En general con liderazgos autoritarios es siempre una apuesta con muy pocas certezas, ¿no? Y creo que es lo que le pasa no solo a Estados Unidos, sino a otros países que también están interesados en una solución pacífica a la crisis venezolana, pero que se encuentran con un gobierno que no necesariamente cumple con sus promesas y que pues se retira, ¿no? De los compromisos que inicialmente asume. Hablando de otros países, ¿te parece que la comunidad internacional le ha quitado la lupa a Venezuela? Es una pregunta que nos hacemos siempre desde la sociedad civil, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que en años anteriores, tal vez cuando comenzó, por una parte, el éxodo masivo, ¿no? De refugiados venezolanos, hubo obviamente una atención de parte de la comunidad internacional, porque fue muy rápido, ¿no? La manera en la que empezaron a salir miles y miles y miles de personas diariamente y afectó, ¿no? En primer lugar a los países vecinos, pero luego fue afectando a otros países de la región y se extendió, como bien sabemos, a Europa, a Estados Unidos, etc. Eso aunado a pues, las protestas que fueron masivas en el 2017, en el 2019, que fueron reprimidas de forma muy brutal, generó también un consenso a la hora de generar mecanismos de justicia, como la creación de una misión de investigación de parte de la ONU, el examen preliminar que se hizo ante la Corte Penal Internacional, que ya eventualmente se convirtió en una investigación formal, que nos hacían pensar que había una comunidad internacional muy comprometida con el caso venezolano. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que no es la única crisis, ¿no? Ni de democracia ni de violaciones graves de derechos humanos. Lamentablemente en América Latina tenemos otros casos que también son de preocupación y a esto pues sumas un contexto geopolítico mundial que en las últimas semanas nos ha dejado a todos pues viviendo una pesadilla, ¿no? Que va mucho más allá del contexto europeo. Así que es probable que todas estas otras crisis paralelas que el mundo vive efectivamente generen una menor atención sobre el contexto venezolano. En los tiempos de Chávez existía la regaladera, es decir, a través de los subsidios del petróleo y demás, obtenía apoyo internacional, inclusive en organismos multilaterales. Ahora, se terminó la regaladera, pero no se terminó el apoyo de determinados gobiernos y de determinados sectores políticos al régimen de Maduro. ¿Cómo se explica? Yo creo que hay unas alianzas que son políticas que van más allá de lo ideológico, que es lo que se suele pensar, ¿no? Bueno, el apoyo ideológico de ciertos
líderes o de ciertos gobiernos de la región o del mundo hacia Maduro sigue siendo el mismo porque hay una alianza ideológica que no se rompe, ¿no? Que no se quebranta nunca. Es cierto que hay ya alianzas muy establecidas entre Venezuela y Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que es probablemente el ejemplo más común, pero también es cierto que hay intereses económicos de élites, ¿no? Cercanas a los gobiernos, que van más allá de lo ideológico. La alianza, ¿cómo se explica la alianza turca venezolana? No puedes realmente hablar de que allí hay dos ideologías políticas en común, pero sabemos que hay, ¿no? Intereses comerciales, apoyos políticos que son importantes y que se han mantenido en el transcurso del tiempo. Así que creo que los gobiernos de esta naturaleza construyen alianzas que van mucho más allá de lo ideológico y que se mantienen en el tiempo porque hay intereses tanto económicos como otro tipo de intereses a través de élites cercanas a los gobiernos que sienten que son necesarias seguir manteniendo a pesar de los cambios que se dan, incluso no en su capacidad petrolera, etcétera. Carolina, ¿el cambio político vendrá por fuera o vendrá por dentro? Creo que definitivamente no puede haber un cambio dentro de Venezuela sin las y los venezolanos, ¿no? O sea, es siempre una sociedad y son sus ciudadanos quienes tienen la primera y la última palabra a la hora de decidir un cambio político. No cabe duda que la presión internacional y el apoyo a la comunidad internacional hacia factores democráticos, hacia la sociedad civil venezolana es indispensable. O sea, el hecho de que debe estar en las manos de las y los venezolanos el cambio no quiere decir que deban dejarlos solos, ¿no? Que es como una de esas grandes preocupaciones que hay por lo que hablábamos antes, ¿no? De las múltiples crisis que pasan en el mundo, la de Venezuela se convierte en otra, ¿no? Pero no en una de las principales. Creo que esa combinación, ¿no? De una sociedad que está cansada, que está agotada de una crisis que se ha hecho muy prolongada, junto a una presión internacional decidida que apoya procesos de reconstrucción democrática, sería, ¿no? la mejor combinación para salir de esta crisis que, insisto, al final del día afecta principalmente a millones de venezolanos que no pueden tener un proyecto de vida digna en las condiciones actuales. Es que, a ver, hablaste de una sociedad cansada y se nota en Venezuela y en otros países un desencanto con la democracia y un desencanto tanto con los partidos de gobierno o las coaliciones de gobierno y la oposición. Es como que no hay salida o no ven salida en realidad. Yo creo que en el caso venezolano ese cansancio es aún más agudo porque es un país que vive una emergencia humanitaria compleja, ¿no? Un país con la inflación más alta del mundo, una gran falta de capacidad de consumo, ¿no? O sea, Venezuela es un país con 1/3 de su población en una situación de inseguridad alimentaria y con 6,1 millones de personas que han salido del país en un periodo de corto muy tiempo. Entonces, cuando tú colocas todos esos indicadores, y además en un contexto de un gobierno muy represivo, pues obviamente es muy difícil que la población no se despolitice, ¿no? Porque una buena parte de la población está realmente pensando en cómo suplir sus necesidades más básicas, ¿no? Desde la alimentación hasta la salud. Y eso sí genera procesos de agotamiento frente a la polis, ¿no? Frente al mismo ejercicio de la política, ya sea como participante directo o incluso como votante, ¿no? Esto no quiere decir que las y los venezolanos no estén preocupados por su destino. Creo que el cansancio viene un poco frente a las instituciones tradicionales, tanto el gobierno de facto propiamente como los partidos políticos. Hay, sí, lo has dicho muy claramente, hay un descontento, hay un agotamiento de la capacidad de muchas personas de realizar marchas, demostraciones, manifestaciones. Esas son cosas que se han ido, ¿no? Acabando al menos en su naturaleza masiva.
Pero en Venezuela todos los días hay una pequeña protesta por falta de servicios básicos en una comunidad o en otra, porque se asesina a un joven querido en una comunidad determinada. O sea, sigue siendo un país que rechaza, ¿no?, el status quo y lo que sucede a diario. Solo que la forma en que se canaliza ese descontento ha cambiado a través de los años, justo por el descontento que hay con las instituciones, con los partidos, etcétera. Pero sin duda que la emergencia humanitaria ha tenido un gran impacto en las y los venezolanos y en la manera en cómo pueden expresarse políticamente. Como promotora de la democracia y de los derechos humanos, ¿sentís impotencia en algún caso o frustración en algún caso por la situación de Venezuela? Creo que frustra siempre ver que los gobiernos autoritarios, en este caso el venezolano, pero otros también van consolidando su poder con el paso de los años, ¿no? Hace algunos años, si hubiésemos tenido esta conversación, Jorge, te hubiese dicho que tal vez estábamos animados por algunos cambios posibles, pensábamos que podían, ¿no?, generarse un contexto más democrático, sentíamos que había mucha más atención internacional al caso venezolano. Con el paso de los años hemos visto, pues hay que decirlo, una consolidación del poder del gobierno de Maduro, una cooptación casi absoluta de todos los poderes públicos, el legislativo, el sistema judicial, ¿no?, y una mayor debilidad de la oposición, ¿no?, como alternativa política. Entonces sí, puede ser un contexto frustrante, ¿no?, cuando vemos esos cambios en los últimos, específicamente 2 o 3 años. No obstante, también creo que cuando se abren las oportunidades, como lo que fue la mesa de negociación en México, la propia llegada de diplomáticos estadounidenses a Caracas, ¿no?, se renuevan los debates, ¿no?, y comienzan a haber discusiones en la sociedad, entre los actores políticos, sobre la posibilidad de ir buscando por lo menos algunas soluciones parciales a la crisis. Entonces, creo que nos movemos un poco en un vaivén de frustración, porque también es real, el agotamiento genera frustración, pero también vemos que hay oportunidades que, si son bien usadas, podrían, ¿no?, llevarnos a un proceso de democratización que es absolutamente necesario en nuestros tiempos. Eso se llama ver el vaso medio lleno. Pues sí, esperemos que esté más lleno que vacío. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ti, Jorge. Un gusto. Y así concluimos este cuarto de hora de Cadal TV. Nos vemos en la próxima. Tienes un concepto equivocado de la gente que gobiernas y crees que cada uno de nosotros no merece tu atención. Deberías dejarte alguna puerta abierta.